Lograr un desarrollo sostenible es esencial para abordar desafíos locales y globales y forjar un futuro resiliente y equitativo, con impactos positivos a largo plazo en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Buenos días a todos los presentes. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, está orgullosa de organizar la primera edición del Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, un evento especial que reúne en un solo lugar actores claves del sector público, sector financiero y sector real con los principales organismos multilaterales del mundo. Durante esta jornada, más de 20 ponentes nacionales, ponentes internacionales y reconocidos expertos de diferentes instituciones financieras de desarrollo presentarán y analizarán las tendencias, oportunidades y retos para impulsar un financiamiento sostenible que contribuya a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible del país. El foro llega a ustedes gracias al apoyo de sus partners institucionales: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Finance in Motion, FMO, Banco de Desarrollo Holandés, GGGI, Instituto Global de Crecimiento Verde, IFC, Corporación Financiera Internacional, DEG, Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo, y UNEP-FI, Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Agradecemos también a nuestros auspiciantes: Banco Guayaquil, Banco de Machala, Banco Pichincha y Produbanco. Contamos con el aval técnico de las firmas consultoras CER, Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, Connection Global, Factor HPL y Valora. Y además tenemos un aval académico de la Universidad San Francisco de Quito. Para dar inicio a este importante evento, invitamos a Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante, porque estamos en el primer foro de finanzas sostenibles que se está realizando aquí en el país y que surge de una iniciativa y un acompañamiento mutuo entre autoridades multilaterales, la industria financiera y todos ustedes que de una u otra manera nos han apoyado. Estimados representantes de los organismos multilaterales, representantes de los organismos de supervisión y control, autoridades del gobierno nacional, amigos todos, muy buenos días. Me complace darles la más cordial bienvenida al primer foro de finanzas sostenibles del Ecuador, un espacio que por primera vez en el país, y eso es lo más importante, reúne en un solo lugar al sistema financiero con los principales organismos multilaterales, con los supervisores, con los reguladores, para hablar sobre un tema importante y trascendental en el mundo, que son las líneas de financiamiento para el desarrollo sostenible. Durante esta productiva jornada, a través de conferencias y paneles, se promoverá el debate y el análisis de las tendencias, oportunidades y retos para impulsar el financiamiento sostenible, que contribuye indudablemente a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo del país. Y esta es una tarea en la cual los bancos tenemos mucho que decir y aportar. Este importante evento brindará una visión integral de las finanzas sostenibles, herramienta de impacto para la lucha contra el cambio climático y la consecución de una economía baja en emisiones de carbono, que a su vez integre el desarrollo social inclusivo, que es uno de los nuevos ejes que hemos incorporado a esta temática. Entre los temas que se abordarán durante el primer foro de finanzas están los compromisos de protección del medio ambiente, por supuesto, el financiamiento para detener el cambio climático, los bonos temáticos que se han emitido en el Ecuador y en América Latina y el Caribe en general, cuáles son las tendencias en finanzas sostenibles y la economía circular,
el rol de la digitalización para la inclusión financiera, pero además creo que lo más importante es que estamos aquí todos reunidos para dialogar sobre el futuro del planeta, sobre el futuro de qué podemos hacer todos a través de nuestros espacios para sostener y mantener esta lucha contra el cambio climático. Este foro es parte del trabajo estratégico que los bancos privados del Ecuador ejecutan por construir un ecosistema que promueve la sostenibilidad en el país. Esto incluye respaldar a diversas industrias mediante financiamiento, impulsando a quienes integran temas ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias comerciales y en sus proyectos. Durante estos años, la banca y la Asociación de Bancos han tenido varios hitos importantes. Por ejemplo, hace pocas semanas, el 20 de junio precisamente, renovamos el protocolo de finanzas sostenibles de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el cual fue suscrito por primera vez en el año 2016. Y cuando en el año 2016 suscribimos el primer protocolo de finanzas sostenibles, mucha gente era escéptica de cuáles eran los alcances que iba a lograr tener este acuerdo voluntario de la banca, y que hoy, como consecuencia de ese primer protocolo firmado en el 2016, nos ha traído hasta este punto. Con este nuevo protocolo, los firmantes ratificaron su compromiso de liderar, desarrollar y ejecutar estrategias, proyectos, políticas y productos que apuntan a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo social inclusivo. También quiero destacar dentro de este trabajo estratégico y todo este camino que se ha recorrido la implementación del sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, conocido comúnmente como SARAS. La adhesión de 9 bancos ecuatorianos a los principios de banca responsable de UNIFI. 2 bancos ecuatorianos además se han sumado a la Alianza Bancaria para las Cero Emisiones Netas, el más nuevo y más robusto compromiso hacia una economía baja en carbono. Estos números, los 9 bancos, más los 2 bancos que se han adherido a la Alianza Bancaria para las Cero Emisiones Netas, queridos amigos, nos ha puesto por sobre el nivel de América Latina en economías similares a la nuestra, en el compromiso de la lucha contra el ambiente. No lo digo yo, lo muestra FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, en sus análisis y estudios que ha realizado recientemente. También se ha trabajado en la creación de 34 guías sectoriales para la concesión de créditos, mitigando a través de estas guías los riesgos ambientales y sociales. Y hay otros proyectos clave que tenemos y que están en marcha con el apoyo de varios de ustedes, multilaterales sobre todo, como por ejemplo el desarrollo de la taxonomía sectorial y la creación de una plataforma para facilitar el uso de las guías sectoriales que se están ejecutando con el liderazgo del Comité de Finanzas Sostenibles de Asobanca y sus bancos miembros. Miembros de este comité que destinan parte de su tiempo para discutir, trabajar y recomendar para la industria cuál es el mejor camino a seguir y las mejores prácticas que debemos ir considerando e implementando. ¿Y en qué se han traducido todos estos esfuerzos? Pues estos esfuerzos han permitido que la banca privada ecuatoriana reciba 1.945 millones en financiamiento de organismos multilaterales entre 2019 y el 2023. La cifra además incluye la emisión de 8 bonos temáticos por $589 millones, algunos de estos bonos únicos en Latinoamérica en su estructuración. Estos bonos han sido destinados para el financiamiento de créditos verdes y sociales y especialmente para proyectos destinados a mujeres, para el impulso productivo, para iniciativas azules, entre otros destinos ligados con temas ambientales. El financiamiento que proviene del exterior, así como las estrategias de los bancos privados para la creación de nuevos productos,
ha permitido que la cartera de financiamiento sostenible alcance los 3.199 millones en 2022. Y si uno mira este número frente a la totalidad de la cartera que al presente mes la banca mantiene, que es aproximadamente 41.000 millones, puede decir que falta mucho que seguir trabajando. Sí, falta mucho. Pero quiero dejarles un dato. Este número de cartera, los 3.199 millones, ha tenido un crecimiento en relación al año pasado del 64%. 64%. Esto muestra el compromiso de la banca para financiamiento sostenible. Hoy la cartera esta representa el 8.3% de la totalidad de la cartera, ganando un importante puesto en relación a lo que generaba o a lo que representaba para el año 2019, en que era apenas el 1.8% del total. Este importante foro en el que ustedes nos están acompañando cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, del BID Invest, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, de Finance in Motion, del Banco de Desarrollo Holandés, FMO, del Instituto Global para Crecimiento Verde, GGGI, de la Corporación Financiera Internacional, IFC, de la Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo y de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNIPIFI. Además, el evento cuenta con el aval académico de la Universidad San Francisco de Quito y el aval técnico de varias firmas de consultoría con presencia local, regional e internacional. No quiero dejar este podio sin agradecer firme y de corazón a todos los integrantes del Comité de Finanzas Sostenibles de Asobanca. Todos los comités que lleva adelante la asociación son importantes, son órganos asesores de la asociación. Tenemos el Comité de Derecho, el Comité de Riesgos, Comité de Recursos Humanos, Comité de Seguridad. Pero el Comité de Finanzas Sostenibles es el único comité en el que no estamos discutiendo solamente qué vamos a hacer en la normativa, qué vamos a hacer para mejorar el entorno de la actividad bancaria. En el Comité de Finanzas Sostenibles se discute el futuro del planeta, del país, de la sociedad, de la equidad, del género. Por eso mi agradecimiento a todos ustedes, porque ustedes han liderado la ejecución de este evento y por supuesto también quiero agradecer a todo el staff de la asociación, quienes han hecho posibles que todos ustedes estén aquí, que podamos presenciar y contar con todos estos grandes expositores. Felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos quienes han ayudado en este evento. Con todo este camino recorrido en los últimos años, los bancos privados tienen el compromiso de seguir trabajando en una agenda cada vez más profunda de finanzas sostenibles. Hemos fijado la vara bastante más alta. Cada vez, cada año, el comité piensa, ¿y ahora qué vamos a hacer? El año pasado ya hicimos tanto y ahora tenemos que hacer algo mayor. La vara cada vez es más alta. Y estamos trabajando en una agenda cada vez más profunda, como dije hace un momento, para trabajar en el desarrollo social inclusivo del país. Nuevamente y finalmente, muchas gracias a todos por acompañarnos. A nombre de la Asobanca expreso mi gratitud a todos los participantes y asistentes y les deseo éxitos en esta jornada del primer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador 2023. Bienvenidos, señores. Muchas gracias a Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Para iniciar con la apertura del primer Foro de Finanzas Sostenibles Ecuador, invitamos al escenario a José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas los presentes. Estimada Guadalupe Cabezas, superintendenta de Banco Subrogante, estimado Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, Paulina Vela, presidenta de la Junta Política y Regulación Financiera, estimado Juan Carlos de la Hoz, qué gusto volver a coincidir en un evento como este, representante del BID en Ecuador,
demás autoridades, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, medios de comunicación presentes. Escuchábamos en el mensaje de Marco y podemos colegir que el cambio climático es algo que no cede, no negocia y no espera absolutamente a nadie. Y es ahora el momento de tomar acción para proteger nuestro planeta y cuidar la vida. Y este es un tema que requiere una respuesta firme y decidida a nivel local y, por supuesto, a nivel global. Y esta respuesta tiene que transformar nuestros medios de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres y el cómo estamos habitando este planeta. Y es en este punto en donde ustedes, a través de las finanzas verdes y climáticas, emergen como unos actores cruciales. No solamente viendo estas finanzas como un concepto abstracto, sino viéndolas como unas herramientas poderosas que nos permiten movilizar recursos financieros para la conservación y la gestión ambiental responsable. Pero sobre todo, respaldan el crecimiento económico y facilitan una transición hacia la economía baja en emisiones y resiliente al clima. Y es clave para que nos conduzcan hacia un futuro más verde y más sostenible. Para poder abordar esta crisis climática que se cierne sobre nosotros, tenemos que transformar. Tenemos que transformar nuestra producción de energía, nuestra producción de alimentos, renovar nuestras infraestructuras, revolucionar la manera en la cual nos transportamos hoy en día. Y para lograrlo hay que invertir. Nada de esto es barato. Y ustedes son quienes financian este tipo de cambios. Nosotros vemos que las finanzas climáticas no solamente promueven la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fomentan una adaptación al cambio climático. Y estos son los que deben llevarnos hacia una transición a la descarbonización a largo plazo. Si bien lo que se ha logrado, reducir el 9% de nuestras emisiones hasta el 2025 con el financiamiento actual, es un gran paso, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento, nuevos mecanismos de financiamiento para suplir ese 11.9% que nos resta. De nuevo, la clave es reinventarnos. Ya como país hemos dado los primeros pasos, en gran medida a través de la banca. Con mucho gusto he ido a muchos de los bancos que están aquí presentes, representados y auspiciando este evento, para reconocer esos esfuerzos que se realizan a través de nuestros incentivos como Punto Verde, el propio programa Ecuador Carbono Cero, del cual muchos son partes, incluso ya hay miembros del sistema financiero que han alcanzado la certificación por reducción de sus gases de efecto invernadero. Y esto se traslada también a la forma de financiamiento. Muchos de sus bancos, escuchaba atentamente a Marco ahora cómo nos contaba que han implementado una serie de mecanismos para garantizar que en los préstamos se considere también el impacto ambiental de las actividades que van a financiarse. Y esta transición ecológica que necesitamos como país y que ya hemos arrancado va muy de la mano con esta, llamémosla así, transición financiera que Marco muy claramente nos ha explicado y que nos llena de orgullo, por supuesto, a todos como país. Y este trabajo coordinado entre la empresa privada, el sector financiero, los diferentes entes de gobierno y la cooperación internacional es lo que nos va a permitir alcanzar esas metas. Hemos ya como país incluso lanzado el marco de bonos verdes soberanos del gobierno de Ecuador, lo hemos trabajado con la CAF, con el GCF, con GGGI, incluso con la banca privada, socializando y trabajando este tema como un mecanismo innovador de financiamiento, nuevamente reinventándonos para poder financiar, valga la redundancia, inversión pública que fortalezca nuestra economía, que pueda generar plazas de empleo, que pueda dinamizar la economía, pero que también tenga características de protección del medio ambiente y sobre todo de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Así que, pues con una determinación inquebrantable que ustedes demuestran y que nosotros como gobierno apoyamos incansablemente, damos un paso más hacia un mundo en donde nuestras acciones financieras no solo busquen ganancias, como he dicho, sino busquen también un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Esa iniciativa de ustedes que se ve reflejado en este primer foro es digno de reconocimiento, aplauso y esperamos que de inspiración para muchos otros sectores. Así que los invito a seguir trabajando juntos hacia este presente que necesitamos y el futuro que todos anhelamos. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención de José Antonio Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. A continuación invitamos a Guadalupe Cabezas, superintendenta de bancos subrogante. Buenos días con todos los presentes. Un saludo cordial a Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, Chris Campbell, embajador británico en Ecuador, a los miembros de las Juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera, al ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a los representantes de las embajadas de los Estados Unidos y Países Bajos, Juan Carlos de la Hoz, representante del BID en Ecuador, público en general. Es un honor dar la bienvenida a todos ustedes a este histórico primer foro de finanzas sostenibles en Ecuador. Hoy se reúnen actores comprometidos en el ámbito de las finanzas sostenibles. Nos encontramos aquí con un propósito claro y valioso: discutir y promover prácticas financieras responsables que impulsen el desarrollo sostenible de nuestro país. Este evento promoverá el debate y análisis de las tendencias, oportunidades y retos para generar un sistema financiero que contribuya a la lucha contra el cambio climático, reducción de las inequidades sociales, desarrollo social e inclusivo, lo que representa un punto de encuentro para el sector financiero, multilaterales y otros actores claves que comparten la misma visión: un futuro más equitativo y próspero. Vivimos en una época en la que el cambio climático, la desigualdad social y los desafíos ambientales son apremiantes. La necesidad de abordar estos problemas es innegable, y las finanzas sostenibles se han convertido en una poderosa herramienta para canalizar recursos hacia proyectos que contribuyan con el medio ambiente y la sociedad, con decisiones de inversión, con factores medioambientales, sociales y de gobernanza. De esta forma se contribuye a la transformación de la economía y la sociedad hacia un modelo de desarrollo responsable que garantice que las inversiones financieras apoyen el camino de transición. Ecuador, con su diversidad geográfica y cultural, se encuentra en una posición única para liderar esta transición. La Superintendencia de Bancos reconoce la importancia del rol de la banca en la lucha contra el cambio climático, el promover prácticas financieras responsables y alinear nuestros esfuerzos con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos comprometidos en liderar y apoyar iniciativas que promuevan esta visión. En las próximas horas tendremos la oportunidad de explorar temas de impacto social y ambiental, inclusión financiera, equidad en el acceso a los servicios financieros, que permitirán forjar alianzas estratégicas y avanzar hacia un futuro resiliente. En nombre de la Superintendencia de Bancos, permítame finalizar expresando mi agradecimiento a la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, por su liderazgo en la organización de este foro y por su compromiso con el avance de las finanzas sostenibles en nuestro país. También quiero agradecer a todos los ponentes y participantes que hacen posible este evento. Estoy segura de que este foro será una fuente de inspiración y aprendizaje. Juntos podemos forjar un futuro sostenible y construir un Ecuador más fuerte y resiliente para las generaciones venideras. Bienvenidos al primer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a Guadalupe Cabeza, superintendenta de bancos subrogante, por sus palabras. Continuando con la apertura de este primer foro de finanzas sostenibles de Ecuador, damos paso a Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. Muy buenos días. Inicialmente agradecer en nombre
del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo la invitación para compartir con ustedes algunas ideas y además darnos la oportunidad de colaborar en un evento tan importante y tan relevante. Agradecer a Marco Asobanca por el esfuerzo y la visión de largo plazo para traer a la discusión pública y a la práctica un tema tan relevante en la sociedad actual. Igualmente al ministro Dávalos, con quien hemos trabajado diferentes temas, con la superintendencia, con otros organismos multilaterales, porque definitivamente es un tema que implica y demanda la colaboración de todos los actores. La confluencia de dos conceptos como finanzas y sostenibilidad ahora parece completamente natural, pero en el pasado no parecía tan natural y por eso es tan importante tener una visión de largo plazo en la colaboración sobre la construcción de una arquitectura de conocimientos y además una arquitectura de elementos prácticos que permitan que las decisiones sobre financiamiento puedan llevar a la práctica a mejorar la equidad de género y la inclusión financiera y la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades y de las economías. En el caso de BidInvest y del Grupo del Banco Interamericano, dentro de nuestro mandato y de las líneas estratégicas, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo creyendo que el crecimiento económico tiene que ser sostenible. En cuanto a la colaboración y hablando del tema de largo plazo, recordamos cuando comenzamos a trabajar en el protocolo, sí había escepticismo y además había necesidad de construir una arquitectura de conocimiento. En nuestro caso, además de ser un imperativo por necesidad de nuestro mandato, creíamos además que había una gran oportunidad de negocio y realmente creemos siempre que ayudar a construir una claridad de conceptos, acercarnos a los clientes, permite en el futuro tener mayores oportunidades de negocio. Y yo creo que eso es además lo que ve el sector financiero. En el pasado, nuestros instrumentos financieros en las relaciones con la banca eran préstamos, instrumentos, digamos, un poco más simples. Y en la medida en que el protocolo fue evolucionando y nuestras relaciones con los clientes fueron evolucionando, pudimos encontrar otras opciones de financiamiento que pudieran además acercarse a segmentos de la población que tradicionalmente habían estado excluidos. En ese sentido, el hecho de que hayamos podido participar en la emisión, colaborando con la banca privada de más de 7 u 8 bonos temáticos, implica además un trabajo de construcción de conocimiento dentro de las propias entidades financieras para entender mejor los segmentos de su mercado, entender mejor los segmentos de su cartera y además encontrar oportunidades de negocio que han traído inclusión financiera para mujeres, han traído inclusión financiera para migrantes y otros grupos tradicionalmente excluidos. En ese sentido, nos sentimos siempre muy orgullosos de haber seguido ese camino con el sistema financiero desde instrumentos más simples a instrumentos más complejos y además tener la capacidad, porque está en nuestro mandato y en nuestro trabajo del día a día, de un trabajo de movilización, que no seamos solamente nosotros quienes podamos comprar una emisión y participar de un trabajo con el sector financiero, sino traer inversión extranjera y dinamizar el mercado de capitales. En ese sentido, creemos que ese camino ha sido fructífero, ha sido productivo y tenemos hacia adelante grandes desafíos. Sabemos que, por ejemplo, vivimos en una región con gran biodiversidad y con grandes oportunidades desde el punto de vista económico, pero siguen existiendo graves brechas en cuanto a inclusión financiera. Seguiremos trabajando, además del tema financiero, en crear abogacía y crear conocimiento sobre temas apremiantes. Hemos trabajado con el Ministerio en el Plan de Transición Energética de Galápagos, en una hoja de ruta del hidrógeno verde, porque son las grandes oportunidades para países como este de crecimiento económico sostenible. Y además, encontrando nuevos mecanismos, como por ejemplo lo que estamos haciendo con CONAFIPS, que con el sistema de financiero popular y solidario, para llegar a bionegocios en la Amazonía que pueden ser catalizadores de crecimiento económico y de inclusión financiera dentro de lo que estamos llamando Amazonía para siempre.
Entonces, en ese sentido, y mirándolo de manera holística, creemos que todos deberíamos tener una visión de largo plazo, construir sobre lo construido, entender que tenemos un desafío de cambio climático, pero también de inclusión financiera, y que tenemos a nuestra mano las herramientas para que podamos ser relevantes, significativos y podamos contribuir a un crecimiento sostenible para la sociedad y para el planeta. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de participar en este foro y cuenten con el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo no solamente para financiamiento, sino para construcción de conocimiento, movilización de financiamiento y una visión de largo plazo para construir un mejor país y un mejor planeta. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, por su participación en esta apertura. Iniciando el primer foro de finanzas sostenibles de Ecuador, les comentamos la dinámica de las conferencias, la misma que será la siguiente. Detrás de sus gafetes encontrarán un código QR. Al escanear este código tendrán acceso a la agenda de este evento y a un formulario para realizar sus preguntas en vivo a los speakers. Este código QR también aparecerá en las pantallas durante las conferencias. Las preguntas se realizarán al finalizar cada exposición. El material que se utilizó para su gafete es cartulina de fibra de bagazo de caña de azúcar, material ecológico. Además, para reducir el uso de plástico, su gafete no cuenta con un portacredencial, por ello les pedimos cuidarlo y usarlo hasta finalizar el evento. Contaremos también con un receso que se realizará en el salón cercano y claro, todos ustedes están invitados al almuerzo en el Salón Católica. El personal de protocolo del evento y del hotel los guiarán hacia el mismo. Al finalizar las conferencias, no olviden que todos están invitados al cóctel de networking esta tarde desde las 18:20. De igual manera, el cóctel se realizará en un salón próximo a este. Adicionalmente, les informamos que para las personas que optaron por venir en auto, pueden acceder a una tarifa especial de $5 por todo el día. Únicamente deberán mencionar que vinieron al evento del primer foro de finanzas sostenibles de Ecuador. Y por último, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, como parte de su compromiso de transparencia y cumplimiento con la normativa de protección de datos personales aplicable, se les entregó un documento denominado Consentimiento Informado para el Tratamiento de Datos Personales. Les solicitamos por favor revisar, firmar y entregar este documento en la mesa de registro durante el coffee break a quienes todavía no lo han hecho. Con estas puntualizaciones, iniciamos nuestra primera conferencia magistral. Para ello, invitamos a Prouw Hoekstra, representante regional para Latinoamérica y el Caribe de FMO, Banco de Desarrollo holandés. Prouw Hoekstra es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Comenzó su carrera en ING Bank de Ámsterdam y se unió a FMO en 2013 como oficial de inversiones con enfoque en la región centroamericana. Actualmente encabeza la sede de FMO establecida en Costa Rica para atender América Latina y el Caribe. Como tal, es responsable de apoyar el desarrollo de negocios y la gestión de relaciones, proporcionando inteligencia de mercado e involucrándose con públicos de interés locales y regionales. En esta oportunidad, Prouw Hoekstra abordará el financiamiento y cambio climático. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y gracias por invitarme a dirigirme a ustedes. Es un privilegio participar en este primer foro de finanzas sostenibles. Y gracias a su banco por organizar este evento tan importante. Para quienes no conozcan FMO, somos el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos. Apoyamos el crecimiento sostenible del sector privado en los mercados emergentes y los países en desarrollo, invirtiendo en empresas, proyectos e instituciones financieras. Con una cartera total de unos 13.000 millones de euros, somos uno de los bancos mayores, bancos bilaterales de desarrollo de Europa. En FMO creemos en un mundo
en el que para el 2050 más de 9 millones de personas vivan bien y dentro de los límites planetarios. Este es el futuro por lo que trabajamos. Por lo tanto, nuestra misión es apoyar a los empresarios para que aumenten la prosperidad de manera inclusiva y sostenible. Desde nuestra fundación hace más de 50 años, nuestra visión y determinación no ha cambiado, pero las circunstancias en las que operamos sí han cambiado de manera significativa. Los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, se están quedando atrás en todo el mundo. La desigualdad sigue aumentando mientras la crisis climática sigue su curso. Y para contrastar estas tendencias se necesita urgentemente actuar. Y como nos gusta decir, doing makes the difference. Para hacer nuestra parte, otorgamos préstamos y invertimos en capital a empresas privadas que comparten nuestro compromiso con los ODS, en particular el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 10, reducción de las desigualdades, y el 13, acción por el clima. En la práctica, esto significa que queremos ayudar a nuestros clientes a crear empleos dignos, mejorar la inclusión económica de los 40% de la población más desfavorecidos y alinearnos con el Acuerdo de París. Y más información al respecto más adelante. No solo buscamos crear un impacto positivo financiando directamente a nuestros clientes, sino que también les proporcionamos asistencia técnica, conocimientos y una red global de contactos. Además, trabajamos cada vez más en el desarrollo de ecosistemas sostenibles, que van más allá de los clientes individuales. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa sectorial en lo que estamos trabajando aquí en Ecuador, donde nos hemos asociado con Asobanca y con el BID, con el sector financiero local para mejorar la gestión de riesgo ambiental y social, el riesgo de cambio climático y también taxonomía verde. Consideramos clave trabajar juntos en estos temas como sector, no solo porque crea igualdad de condiciones, sino también porque lograremos un mayor impacto si acompañamos a todas a la transición. Dicho esto, no hace falta decir que FMO está muy comprometido con los temas que se discutirán en este foro y queremos seguir desempeñando un papel activo en la promoción de las finanzas sostenibles en Ecuador y en otros mercados emergentes y países en desarrollo. En Ecuador, actualmente tenemos una cartera de unos 500 millones de dólares, de lo cual la mayoría consiste en préstamos a bancos locales. Y veo muchos de nuestros aliados aquí en el público. Gusto ver a todos ustedes. A pesar de la situación política frágil y el empeoramiento de la seguridad en este país, seguimos buscando nuevas oportunidades de inversión aquí, por ejemplo, en los sectores de la agricultura y energía renovable. Es nuestro rol como Banco de Desarrollo de seguir invirtiendo, también o quizás especialmente cuando las circunstancias son complejas y desafiantes. Luego, el cambio climático. En mi lámina inicial ya vieron la famosa imagen de los colores azul y rojo que muestra el aumento de la temperatura media mundial que sabemos que está causado por las actividades humanas. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cambio climático, analizando los riesgos, las oportunidades y los beneficios de las finanzas verdes. Es cierto, no nos enfrentamos solo al cambio climático, es una emergencia climática. No es algo en lo que se puede elegir creer o no, ya es un hecho. Por lo tanto, creo que podemos repasar esta parte de mi presentación, subrayar a los riesgos con bastante rapidez, porque vemos las pruebas científicas y empíricas por todas partes. Por poner algunos ejemplos de la región, el Canal de Panamá, una obra maestra de ingeniería que gestiona alrededor del 6% del comercio marítimo mundial. En los últimos años, el canal ha soportado los efectos del cambio climático, sufriendo escasez o exceso de agua. Aunque las estaciones secas y lluviosas son fenómenos normales, la frecuencia y extensión de las sequías extremas o el exceso de la lluvia es un claro indicio que el clima está cambiando. En el 2018, por ejemplo, las lluvias torrenciales provocaron
que la principal fuente de agua del canal, el lago artificial Gatún, se llenará por encima de su capacidad y las autoridades tuvieron que abrir las compuertas. Y luego, 3 meses después, ocurrió lo contrario. Los primeros 5 meses de 2019 fueron la estación seca más árida en los más de 100 años de historia del canal. Y en este año 2023, con el efecto añadido del Niño, la grave sequía ha vuelto a restringir el uso del canal, a pesar de su reciente ampliación, lo que ha provocado largos tiempos de espera que repercuten a las cadenas de suministro mundiales. Y las autoridades acaban de informar que esta situación puede durar hasta 1 año. Otra cuestión que estamos observando está relacionada con la biodiversidad y productividad agrícola. El aumento de la temperatura está afectando a los rendimientos agrícolas. Según el Financial Times, el aumento de las temperaturas podría significar que hasta la mitad de las actuales tierras de cultivo de café podrían quedar inutilizables en 2050. Además del impacto de las tierras de cultivo disponibles, existe una amenaza real de que las variedades de café, sobre todo las silvestres, se extinguirán como consecuencia del cambio climático. Y estas variedades son cruciales para la industria cafetera como recurso genético para crear cultivos más resistentes. En Centroamérica, las temperaturas han subido alrededor de 1 grado centígrado en las últimas décadas, lo que dificulta el cultivo de café en altitudes más bajas que antes eran adecuadas. Estos impactos están obligando a algunos agricultores a buscar tierras a mayor altitud, cambiar a otros cultivos, cambiar de profesión o emigrar. Si quiero subrayar algo aquí, es que no podemos olvidar del impacto social del cambio climático en este sentido. 5 de los 10 mayores productores de café del mundo se encuentran en Latinoamérica: Brasil, Colombia, Honduras, Perú y México. En toda la región, la industria emplea a más de 14 millones de personas, es decir, aproximadamente el doble de la población de Paraguay. Un último ejemplo que quiero compartir está más cerca de casa. El pasado mes de junio, la región de Esmeraldas volvió a sufrir inundaciones. Las precipitaciones por medio de un mes cayeron en tan solo 12 horas. Estas inundaciones afectaron a unos 15,000 hogares, dañando cerca de 3,000 viviendas y afectando el acceso a la electricidad y al agua potable. Las autoridades responsables de catástrofes revelaron que las fuertes lluvias han contribuido a más de 2,000 sucesos peligrosos registrados en Ecuador desde principios de este año. Que llueve mucho en algunas zonas no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la frecuencia con la que vemos inundaciones y medios de subsistencia afectados. Claramente tiene una tendencia al alza. De nuevo, no creo que tenga que dedicar más tiempo a hablar de lo que está haciendo el cambio climático. Todos podemos ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sin embargo, quiero hacer hincapié en cómo afectará y ya está afectando a la economía y al sector financiero en particular. En primer lugar, debemos distinguir el riesgo de cambio climático de los riesgos medioambientales y sociales. Las áreas que ya tocamos hace poco, eso más bien analizan el impacto que pueden tener las empresas o proyectos individuales. Hablando de riesgo de cambio climático, identificamos 2 categorías clave de riesgo: el riesgo físico y el riesgo de transición. Los riesgos físicos se refieren a efectos físicos del cambio climático, como el aumento de los fenómenos meteorológicos graves, la subida del nivel del mar o el incremento de la temperatura. Las instituciones financieras pueden estar expuestos a riesgo físico en sus carteras. Por ejemplo, si financian hipotecas para viviendas que se encuentran en zonas inundables. Asimismo, las tierras agrícolas mantenidas como garantía pueden perder su valor si se degradan o ya no pueden producir rendimientos suficientes debido a los impactos climáticos. Los riesgos físicos también pueden causar impactos en los mercados. Por ejemplo, el impacto de un fenómeno meteorológico grave como un huracán puede tener repercusiones económicas generales y causar volatilidad en los mercados. También puede afectar directamente a las operaciones de un banco, es decir, a los centros de datos o a las sucursales bancarias.
El riesgo de transición se refiere a los riesgos derivados de los impactos potenciales de la evolución hacia una economía baja en carbono. Por ejemplo, para los bancos esto podría significar tener activos irrecuperables o stranded assets en sus libros como resultado de cambios regulatorios, es decir, la eliminación gradual de combustibles fósiles, el fin de los subsidios o la fijación de precios de un impuesto sobre el carbono. Pero este riesgo también se refiere a las presiones procedentes de las distintas partes interesadas, ya sean autoridades reguladoras, socios financiadores o clientes. Múltiples grupos esperan que las empresas desempeñen su papel en la mitigación de los riesgos del cambio climático y que formen parte de la solución en lugar de agravar el problema. El riesgo para la reputación de las instituciones financieras que no hacen nada es cada vez mayor. Y con razón, porque seamos sinceros, si de verdad crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, prueba a aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Bueno, entonces está claro que el cambio climático supone una amenaza y un riesgo. En esto estamos todos de acuerdo. ¿Y ahora qué? Como optimista que soy, creo que la humanidad encontrará la manera de dar vuelta a este problema autoinfligido. Y por suerte, cada vez más gente es consciente de que algo tiene que cambiar. En este contexto, quiero felicitar al pueblo ecuatoriano por el histórico resultado del reciente referéndum sobre la extracción de petróleo en la reserva de Yasuní. Como habitante de nuestro planeta, les agradezco que hayan decidido preservar uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra y evitar más daños ambientales y emisiones de gases de efecto invernadero con este proyecto. No obstante, es fácil para alguien de un país rico que emite más del doble de gases de efecto invernadero per cápita que Ecuador aplaudir estos avances. Hay preocupaciones válidas por las pérdidas económicas derivadas del fin de las perforaciones petrolíferas, que podrían costar a Ecuador $1.200 millones en ingresos petrolíferos no percibidos, según una estimación. Y eso se trata de fondos que podrían utilizarse en beneficio de los ecuatorianos, ya que cerca del 25% de la población vive en la pobreza. Ahora será aún más importante diversificar las actividades económicas del país. Y esto expone inmediatamente el dilema al que nos enfrentamos como planeta. The tragedy of the commons, la tragedia de los comunes. Colectivamente, todos queremos limitar las emisiones globales, pero preferimos no frenar las oportunidades económicas de cada uno de nuestros países. Y podríamos celebrar toda una conferencia aparte sobre lo que significa una transición justa, qué país paga qué, etcétera. Pero por hoy me gustaría referirme a lo que ya hemos podido acordar con 196 países. El Acuerdo de París. El Acuerdo de París de 2015, acordamos como comunidad mundial que queremos limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. El Acuerdo de París es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque, por primera vez, un acuerdo vinculante reúne a todas las naciones en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos de lucha contra el cambio climático y adaptación a sus efectos. Cada país ahora tiene una contribución determinada a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés, que son como planes de acción para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia. También existe un mecanismo para mejorar los planes de acción y por ende mejorar los índices establecidos, ya que esos índices se revisen a medida que avanzamos hacia el 2050. Esto es progreso y es una oportunidad para todos nosotros, una oportunidad de negocio, concretamente en 2 categorías. En primer lugar, la mitigación del cambio climático, que se refiere a las acciones que reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Están las obvias, inversiones en proyectos de energía renovable, eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, para sustituir a las centrales térmicas, o financiación de flotas de vehículos eléctricos o híbridos para sustituir a los carros de gasolina. Pero hay muchos otros,
como las mejores de la eficiencia energética, incluso en procesos industriales o en la construcción y los edificios. Cuando hablamos de adaptación, nos referimos a acciones que reducen nuestra vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. En cuanto a la adaptación, las oportunidades residen, por ejemplo, en la mejora de las infraestructuras, la protección costera y el riego. Y luego hay medidas que podrían entrar en ambas categorías, como las medidas de ahorro de agua, los bosques urbanos o las iniciativas de economía circular. ¿Y cómo se ve en la práctica? Volviendo al ejemplo del Canal de Panamá, las medidas de adaptación podrían consistir en encontrar formas de almacenar más agua de lluvia durante la estación húmeda, por ejemplo, profundizando los lagos artificiales existentes. En el sector cafetero, por ejemplo, las soluciones podrían pasar por desarrollar plantas más resistentes, mejorar el control de enfermedades y plagas, encontrar nuevas formas de proteger el agua y los recursos naturales y mejorar la salud de la tierra, del suelo. Para mejorar la resistencia frente a las inundaciones, la restauración de los manglares naturales como protección costera o la creación de zonas de desbordamiento de los ríos podrían contribuir al proceso de adaptación. Y todas estas medidas requieren financiación, tanto público como privado. Pero, ¿qué significa esto concretamente para el sector financiero? ¿Cuáles son las oportunidades para los bancos? Y ahora entramos en el tema de finanzas verdes. La oportunidad clave, por supuesto, es financiar a la transición. Y aquí hay muchos tonos de verde. Se trata de mucho más que paneles solares e iluminación LED. Creo que cada institución financiera puede contribuir y desempeñar un papel en la transición verde. ¿Y qué significa verde? El principio básico que utiliza FMO para determinar si algo es verde es una reducción mínima del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de partículas, consumo de energía, uso de agua, de recursos o materiales. Hay muchas oportunidades diferentes. En el contexto urbano, este puede significar invertir en edificios sostenibles, movilidad eléctrica y ciudades sostenibles. Si un banco opera más bien en el contexto rural, piensa en la agricultura sostenible, la independencia energética y las prácticas de gestión del agua. Pueden existir oportunidades con clientes que el banco ya tiene, y hablar de estos temas con los clientes puede profundizar las relaciones con esos clientes porque provoca una discusión más estratégica. Y aunque hemos determinado que existen riesgos claros derivados del cambio climático que los bancos deberían abordar y mitigar, hay muchas otras buenas razones para considerar la financiación verde. Por ejemplo, puede abrir nuevas oportunidades de mercado. Puede reducir el riesgo crediticio, es decir, que las empresas que operan de forma más eficiente en general obtengan mejores resultados. Existen oportunidades de venta cruzada, hipotecas verdes, leasing verde de vehículos, etc. Y ser ecológico también puede ser una estrategia de marca que diferencia a un banco de sus competidores. Por último, una mayor atención a la ecología y la sostenibilidad puede atraer más financiación de inversores internacionales, incluidas instituciones como el FMO, y a través del mercado de bonos, que ya ha estado mencionado antes, como hemos visto recientemente en el Ecuador. Me toca mencionar el bono azul, emitido por uno de los bancos locales hace poco, y la estructuración de una conversión de deuda por naturaleza, que permitirá asignar recursos para la conservación marina a largo plazo a las Islas Galápagos. Ojalá oiremos más sobre esos ejemplos más adelante en el programa de hoy. Quiero subrayar que no se trata de una situación de talla única. Corresponde a cada institución determinar cómo incluir la sostenibilidad en su estrategia, o sea, un traje a la medida. Como banco quiere empezar poco a poco y seguir lo que hace el mercado, o quiere ser el líder en este tema, o algo intermedio. Hemos visto que alrededor del 10% de los bancos lo toman como una prioridad estratégica, mientras que el 60% se centra en gestionar el cambio climático como un riesgo financiero a medio plazo, y el 30% restante considera la sostenibilidad como parte de su responsabilidad social corporativa, en un foco más pasivo. No hay nada malo o bueno.
Lo importante es que este tema se debata en las juntas directivas y que se tenga en cuenta en la toma de decisiones estratégicas. Ahora me gustaría compartir algunos ejemplos de financiación verde que hemos proporcionado como FMO para ilustrar las posibilidades. Perdón, esto es. El primer caso es de una microfinanza en Bolivia, con enfoque en pequeños agricultores. Quería apoyar a sus clientes en volverse más resiliente al cambio climático. Un ejemplo entonces de adaptación. Desarrollaron una herramienta para monitorear el riesgo agroclimático que usaron para medir y comprender la vulnerabilidad de los clientes. Después buscaron un socio de seguros que podía ofrecer una cobertura de riesgo climático como parte de un paquete de financiamiento. Y FMO ha otorgado un préstamo y un programa de asistencia técnica a la medida para apoyar a esta microfinanciera. El segundo caso es un caso local, aquí en Ecuador, una transacción que hicimos hace poco con una empresa camaronera. Y el financiamiento verde de FMO apoyará al cliente en su proyecto de descarbonización de operaciones de sus plantas. Esto entonces es un proyecto de mitigación. Estamos muy orgullosos de esta colaboración porque el sector camaronero es muy importante para la economía local, creando mucho empleo. Así el financiamiento no solo tiene un impacto verde, sino también un impacto económico y social. Otro caso es de un banco nicaragüense con una cartera importante en el sector agrícola. Este banco fue pionero en su país en financiamiento verde, promoviendo la modernización en su base de clientes con préstamos dirigidos a riego eficiente, paneles solares o replantaciones de café. Hoy en día el banco sigue siendo reconocido como el banco más verde del país, que ha generado muchas oportunidades de negocio. En este caso también apoyamos con financiamiento verde, tanto como asistencia técnica. Y el último caso es de un banco que desarrolló una cuenta verde en su búsqueda por nuevos mercados. Y las captaciones se utilizan para el financiamiento de proyectos verdes. Y ha tenido un crecimiento importante en estas cuentas porque para muchos consumidores es un valor agregado saber que sus ahorros están generando un impacto positivo. En conclusión, espero que se lleven 3 cosas de esta presentación. En primer lugar, las amenazas del cambio climático son reales y hay mucho en juego. En segundo lugar, el sector privado y la banca pueden hacer mucho. Hay oportunidades de negocio que perseguir. Y tercero, las finanzas verdes son un buen ejemplo de cómo el sector financiero puede contribuir realmente a la aplicación del Acuerdo de París. Mi llamada a la acción a todos los presentes es esta. Optemos por hacer, por actuar ya, y financiemos y apoyemos soluciones reales que mitiguen o nos ayuden a adaptarnos al cambio climático, como es la lema que nos gusta utilizar, doing makes the difference. O, como bien dijo la bióloga doctora Jane Goodall, lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Muchas gracias. Parece que tenemos una pregunta del público. Si me confirman, por favor. Dice, ¿cuál consideras que es el rol de los reguladores para que avanzar en el cambio sea motivante para todos los bancos? Muy buena pregunta. Para mí el rol de los reguladores es clave y pienso que la colaboración entre el sector y el regulador en este sentido es algo que tendríamos que explorar más. Y ya tenemos ejemplos de ese tipo de proyectos en otros países. Porque lo que hace, si hay regulación clara en estos temas, o sea, riesgo ambiental y social, riesgo de cambio climático, vamos a tener un campo equilibrado, que todos los bancos tienen que cumplir con estas regulaciones. Y tenemos un buen ejemplo en Honduras, en un país en donde también trabajamos con la Asociación de Bancas Locales y muy de mano con el regulador local también. Y ahí sí implementaron regulaciones nuevas
y daron al sistema financiero 1 año y medio para cumplir con esas nuevas regulaciones. Y la verdad es que ha hecho una diferencia muy importante, que ahora los bancos sí tienen que tener un SARAS, un sistema para manejar los riesgos ambientales y sociales, y de ahí está moviendo el sector en esta dirección. Entonces, para mí y con nuestra experiencia, eso sí es algo clave, que también involucrar a las autoridades reguladoras. Listo, eso sería todo, no hay más preguntas. Muchas gracias. Agradecemos por su ponencia a Flouk Hoekstra, representante regional para Latinoamérica y el Caribe de FMO, Banco de Desarrollo holandés, quien nos proporcionó información detallada sobre las oportunidades que implica la construcción, resiliencia climática en el contexto de la mitigación y adaptación al cambio climático. Por favor, recuerden que pueden realizar sus preguntas al escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de sus gafetes y en las pantallas. Continuamos ahora con la participación de Laura Díaz, líder de impacto social bancario de UNED5, la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Laura Díaz es máster en negocios internacionales, especializada en gestión de proyectos por la Holt International Business School y licenciada en negocios internacionales con especialización en finanzas y relaciones internacionales por la Universidad EAFIT de Colombia. Actualmente es líder de impacto social bancario de UNED5, donde apoya a los bancos para impulsar su impacto en las áreas de salud, financiera e inclusión, estableciendo objetivos ambiciosos en el marco de los principios de banca responsable. Damos paso a Laura Díaz para su ponencia, usando el impacto social como catalizador de la transición justa. Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes. Saludo especialmente a nuestros miembros de los principios de banca responsable. Qué rico estar compartiendo con ustedes en persona y verlos no a través de cámara virtual, sino ya de verdad poder inclusive abrazarlos y poder compartir con ustedes. Hoy quiero hablarles de algo que, inclusive revisando la agenda que tienen para el día de hoy, que está bastante interesante, inicio dándoles una invitación para que con todo lo que estén hablando en el día de hoy, en los diferentes paneles, intervenciones, se pregunten, ¿y esto cómo afecta a las personas y los negocios? Que pensemos en lo social. Y por eso hoy yo quiero hablarles de cómo podemos usar el impacto social como un catalizador de la transición justa. Gracias a Frauke, que nos dio la clase magistral para entender un poco más de los riesgos, y creo que todos aquí estamos muy familiarizados con cuáles son las proyecciones de si logramos el 1.5 o los 2 grados. Pero yo quiero enfocarlos en una estadística un poco más cerca a casa. Y es que según el Banco Mundial, el cambio climático derivará en un aumento de hasta el 300% en la pobreza extrema de América Latina y el Caribe para el año 2030. Tomémonos un momento para pensar esto qué significaría en las economías del continente. Esto viene porque se espera una disminución en la productividad laboral, incrementando el desempleo y la disminución de los ingresos. Inclusive se espera que 80 millones de empleos a nivel global se pierdan de aquí al 2030 debido al cambio climático. Se da también por la disminución en la productividad agropecuaria, que incrementa los precios, y esto significa que no todos podrán pagarlos. Inclusive en 2019 ya nos decían que el 19% de la población de América Latina y el Caribe no podía costearse una dieta saludable. Y esto sabemos que tiene consecuencias también inclusive para la productividad de estos empleados, para que los estudiantes puedan comprender los conceptos y puedan avanzar también y crear movilidad social en nuestras economías.
También se da por la disminución de la acumulación de capital físico y humano, especialmente en los hogares que son de menores ingresos, que no es tan fácil para ellos tener seguros que les permitan proteger su patrimonio y por ende tener que tomar decisiones difíciles como simplemente dejar su casa destruida por una inundación y tener que irse a las ciudades o buscar otro tipo de futuro. Esto significa un incremento en la movilización interna dentro de los países, inclusive yéndose a otros países, perdiendo la mano de obra que podrían tener nuestras empresas en nuestros países. Y finalmente, incrementos en los costos de salud. El cambio climático trae efectos en la salud de las personas, que lleva también pues, otras implicaciones en otros ámbitos de la vida de cada uno de nosotros, y que pues, si no viene acompañado de que tengamos el ingreso para cubrir una nueva enfermedad pulmonaria, etcétera, pues imagínense eso que puede significar para las diferentes economías. Sin embargo, cuando nos enfocamos en que necesitamos hacer una transición y que definitivamente hay que atender que debemos reducir entonces las emisiones de carbono que tenemos para que logremos esa meta del 1.5, no podemos dejar en segundo plano lo que es el aspecto social. Y esto es porque inclusive según la Organización Internacional del Trabajo, si esto llegara a suceder y nos enfocáramos netamente en las metas climáticas, pues esto supondría que aumentaría la desigualdad social, habría una desilusión en los trabajadores, huelgas o disturbios civiles y una reducción de la productividad, así como empresas, sectores y mercados que son menos competitivos. Un ejemplo es que si nos dicen que definitivamente hay que dejar de financiar a las mineras, esto excluiría a mineras que sí están haciendo su proceso de mitigar sus impactos sociales y ambientales de una forma juiciosa. Entonces no podemos ser tan radicales en este aspecto y por eso traigo entonces el concepto de que la respuesta es finalmente hacer una transición justa. Y celebro todo lo que Marco nos decía al inicio, nos decía ya venimos en una transición financiera y luego el ministro Dávalos nos urgía a de verdad trabajar por esa transición ambiental, pero que nos decía transición verde y yo vengo a darles un apellido muy importante ahí, ese segundo apellido. Como buenos latinos tenemos dos apellidos y entonces yo le agrego el segundo y es que esas transiciones deben ser justas. ¿Qué significa entonces una transición justa? Y aquí mezclo diferentes definiciones que tenemos de organismos internacionales que han sido obviamente creadas en colaboración de diferentes entes del ecosistema. Y es que una transición justa, es promover economías que son ambientalmente sostenibles de una manera que es inclusiva y crea oportunidades de trabajo decente, reduciendo la desigualdad y además asegurándose de que nadie quede rezagado. Entonces aquí lo que estamos buscando es maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática y ambiental y así pues entonces crear un ambiente propicio para que las empresas puedan ser sostenibles. Justamente un estudio del BID junto con la Organización Internacional del Trabajo muestra que si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen en un 35%, esto estaría generando cerca de 15 millones de puestos de trabajo netos para 2030 en Latinoamérica. Sin embargo, cuando ya le agregamos ese segundo apellido que les digo yo, la transición justa, los empleos que se deben generar son empleos dignos, empleos decentes. Esto significa que el ingreso, el salario que le vamos a pagar a estos trabajadores es lo suficiente para que ellos puedan cumplir con sus necesidades básicas, primarias, sus gastos primarios, sus gastos secundarios, etcétera, para poder llevar vidas que son plenas también, para que puedan pagar los costos de salud, para que puedan también generar resiliencia propia frente a exposición a cambio climático. Entonces, hablamos de la adaptación, de la mitigación climática, pues justamente que nosotros tengamos un salario que nos permita hacer esa transición nosotros mismos, que nos permita también que vamos a gastar en paneles solares, que vamos a adquirir productos que nos permitan reducir nuestro consumo de energía, de agua, etcétera, pues también viene de que nosotros tengamos un buen salario. Además, pues, de que se respeten nuestros derechos humanos, claramente, que esto hace parte pues, de esos empleos dignos. Pero entonces, ¿cómo puede un banco apoyar la creación de empleo decente, reducir las desigualdades y asegurarse de que nadie quede rezagado en el proceso y al mismo tiempo lograr las metas ambientales? Uno lee esto y dice, eso es demasiado para hacer al mismo tiempo, Laura. Pero les tengo una solución y aquí viene una idea bastante disruptiva, espero, y vamos a ver cómo la reciben. Y es a través de una estrategia de impacto social en el banco que se integre a sus estrategias ambientales. ¿Y cómo es entonces una estrategia de impacto social bancario que es integrada? Es justamente un enfoque que es planificado y que es consciente para que logremos las metas de impacto social
de una manera en la que la estemos conectando siempre con aspectos ambientales. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Les traigo varios ejemplos. Si trabajamos por una vivienda verde accesible a todos los grupos de la sociedad y no solamente para las personas de altos ingresos. Si trabajamos, por ejemplo, para financiar a que las personas naturales puedan acceder a productos financieros verdes a precios equitativos, ¿sí? Que las tasas de los créditos que nos permiten entonces cambiar el sistema de aislamiento que tienen nuestros hogares o que podamos instalar paneles solares para que también inclusive se reduzcan nuestros costos de electricidad. Todos estos son ejemplos también. Inclusive apoyar a empresas de sectores priorizados de la transición verde para que la generación de empleo sea decente y verdaderamente podamos tener un crecimiento sostenible. Pero entonces, ¿por dónde empezar? Porque impacto social abarca muchísimas temáticas, nos cubre la parte de vivienda asequible, nos cubre la parte de empleo decente, todo el trabajo de derechos humanos, pero también trabaja la parte de salud financiera, inclusión financiera. ¿Por dónde empezar? Pues la propuesta justamente es que empecemos por bienestar financiero, por salud financiera y que nos retemos a ir más allá de la inclusión financiera y trabajemos entonces por incrementar la salud financiera tanto de personas naturales como de personas jurídicas, es decir, de los negocios de todos los tamaños. Justamente ayer cuando estábamos en el taller de cómo integrar el bienestar financiero a la estrategia del negocio y de la operación, estaba hablando con un banco que se enfoca netamente en clientes corporativos y me decían, ¿y yo cómo esto también lo puedo integrar a esto? Es muy fácil. Esos clientes corporativos tienen empleados y velar por el bienestar financiero de esos empleados también es velar por el bienestar financiero de ese cliente corporativo. De diferentes maneras. Pero entonces, ¿por qué empezar por ahí? Porque es que ya aquí ustedes tienen un terreno ganado en inclusión financiera y hay que celebrar también ese tipo de logros. Pero eso también significa que como ya hay terreno ganado, pues perfectamente podemos utilizar ese terreno para acelerar el proceso a generar mayor impacto social que nos permita entonces catalizar nuestro impacto ambiental positivo y así pues lograr entonces una transición justa. Aquí lo que yo propongo es que ustedes utilicen las herramientas que tienen de inclusión financiera para que las hagan más relevantes usando el concepto de bienestar financiero, de salud financiera e integrándoles estos aspectos ambientales para que justamente catalicen todo su trabajo de impacto ambiental. Y lo enfoco también en las pymes, porque resulta que si nosotros trabajamos para permitir a las MIPYMES y a emprendedores, agricultores y otros grupos que son mucho más vulnerables frente al cambio climático, a que puedan acceder a financiamiento y a los servicios financieros necesarios para transicionar a estas economías y tecnologías que son bajas en emisiones de carbono, para que puedan además adaptarse y desarrollar resiliencia ante el cambio climático, pues todo esto conecta con la parte de inclusión y bienestar financiero. Es que cuando trabajamos por el bienestar financiero, la solidez financiera de un microemprendedor, esto requiere que le ayudemos a ver cómo están sus prácticas ASG, que lo ayudemos a mejorar cómo está su nivel de eficiencia de recursos, de circularidad, cómo están sus emisiones, pero también cómo están sus empleados, cómo están sus finanzas, y lo volvamos aún más rentable para lo que se viene en las tendencias económicas mundiales. Aquí les doy una idea. Y si aplicamos estos conceptos a transformar la cadena de la construcción y volverla verde para que desde los productores de materia prima los costos sean de tal manera que cuando lleguen al usuario final lo puedan acceder a absolutamente todos los niveles de la sociedad. Y de nuevo, no solamente aquellos de altos ingresos. Este concepto que les traigo acá conecta inclusive con lo que ya nos ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, y es que hay formas de apoyar esta transición justa y son justamente a partir de mejorar la capacidad de recuperación de las empresas, de ofrecer incentivos financieros, de prestar especial atención a ayudar a esas MIPYMES y también de fomentar mecanismos para identificar y comprender los retos que les plantean y pues justamente verlo como oportunidades y financiar esas oportunidades para materializar el cambio. Ahora, ¿cómo pueden sus bancos trabajar en esto? En Naciones Unidas, en el programa del medio ambiente con los principios de banca responsable, el año pasado creamos con más de 25 bancos de todo el mundo un marco común de acción en salud e inclusión financiera. Este marco común está siendo actualizado en este momento con un grupo ya de 29 bancos y tendrá su versión final en diciembre, así que estén atentos cuando la estemos publicando, hay una pequeña cuña publicitaria. Y en este marco tenemos 3 conceptos, porque justamente lo primero es que todos comencemos desde un mismo lenguaje. Ayer me escuchaban mucho los colegas decir,
Torre de Babel, no puede haber Torre de Babel. Todos debemos hablar el mismo idioma porque todos estamos buscando la misma visión, el mismo objetivo. Entonces empecemos del mismo idioma, del mismo lenguaje. Este marco común presenta definiciones comunes tanto para lo que es salud financiera, para lo que es inclusión financiera, cómo se deben estar priorizando los grupos frente a su vulnerabilidad. Habla también de una teoría de cambio para el bienestar financiero e introduce este concepto de teoría de cambio a los bancos, porque esto suele ser un concepto que vemos mucho más es en el sector fundacional o en el sector pues, de impacto social, pero es perfectamente posible llevarlo a un banco, inclusive ya tenemos bancos en el mundo que están aplicando esto, a cómo entonces están integrando su estrategia de bienestar financiero con su estrategia ambiental dentro de la sombrilla de su estrategia de sostenibilidad. Y finalmente, principales indicadores, un set de métricas comunes para todos nosotros para que podamos entonces también compararnos entre nosotros para ver cómo estamos progresando y retarnos entre nosotros. Tú tienes un nivel medio de salud financiera en tus clientes de 65 puntos, bueno, yo logré 85 y lo que me ha funcionado muy bien ha sido trabajar esto, esto y esto. Recuerden que sus bancos no existen en un vacío. Sus bancos existen en un ecosistema y requieren de ese ecosistema para lograr sus metas, especialmente en este aspecto del bienestar financiero. En un mundo ideal, un cliente tendría absolutamente todos sus productos con sus bancos y no lo tendría con varios bancos, pero sabemos que la realidad es que un cliente tiene productos con varios bancos. Y si su banco está súper comprometido con mejorar el bienestar financiero, por incluir financieramente y completamente a ese cliente para que acceda al producto financiero que es relevante para él o ella, están muy, muy comprometidos, pero el banco con el que tiene otros productos no. Ese cliente va a recibir mensajes diferentes y no va a saber en quién confiar, quién está diciendo la verdad, quién de verdad le importa esto. Necesitamos todos hablar el mismo lenguaje, todos estar buscando el mismo objetivo. En este marco común estamos trabajando en este momento y acá hago una aclaración y es que en este momento estamos perfeccionando esta hoja de ruta que les quiero presentar. ¿Sí? Así que todavía no es definitiva, inclusive me encantaría si ahora más tarde me buscan y me dicen, Laura, frente a esa ruta te tengo una idea. ¿Qué tal esto, esto y esto? ¿Vale? Siéntanse completamente libres de venir y darnos ideas y las agrego al grupo de trabajo como emisaria para ustedes. Esta ruta de trabajo lo que nos está diciendo es cómo podemos entonces trabajar con los diferentes tipos de consumidor financiero, desde los individuos hasta los independientes, microempresarios, las pequeñas empresas, etcétera, para que puedan entonces incrementar la solidez financiera que tienen de una forma sostenible. Y sostenibles porque estamos buscando que ellos creen empleo decente y apliquen también pues, prácticas verdes que reduzcan sus emisiones. La hoja de ruta cuenta en este momento con dos pilares, un pilar que está enfocado en el individuo o en el emprendedor. Recordemos que muchas veces las microempresas o las pequeñas empresas fallan es porque el emprendedor no tenía el conocimiento necesario para llevar bien las finanzas de la empresa. Se sobreendeudan o no toman decisiones financieras correctas frente a las ventas, frente a los costos primarios, etc. Entonces a veces mucho es trabajar la educación financiera de ellos, pero también analizarlos desde sus finanzas personales para que no vayan a agarrar de las finanzas de la empresa para financiar sus costos personales. Entonces, el primer pilar se enfoca en eso, en los individuos frente a sus propias finanzas y en los emprendedores frente a sus propias finanzas, pero las finanzas de su negocio también. El segundo pilar trabaja con el negocio liderado para ayudarlo a crecer de manera sostenible. Ahora, recordemos que a nivel global las MIPYMES conforman el 90% de los negocios que hay en las economías y que emplean al 50% de las personas que hay en el mundo. Pero sin embargo son los más sensibles a cambios que se presentan en las economías, a variables externas que entendemos que no son del control de un banco, pero que un banco sí puede apoyar a que se mitiguen y que no causen que esa empresa, esa microempresa pues tenga que cerrar sus puertas y que tenga que echar a sus empleados, esos empleados pierdan sus ingresos y se genere pues una crisis social. Entonces, por esto, pues si podemos tener ese impacto a través de trabajar con nuestros clientes negocio, pues yo quiero que nos enfoquemos en el segundo pilar, ese pilar que nos habla de trabajar más con los propietarios de los negocios para las finanzas del negocio y suplir las necesidades financieras que tiene ese negocio para que puedan entonces tener un crecimiento sostenible. Aquí lo que estamos buscando en ese crecimiento sostenible es que estas empresas sean ambientalmente responsables, socialmente inclusivas y financieramente viables. Aquí no se trata pues, de crear empresas que no sean rentables, claramente sí, porque es que hay que hacer avanzar a la economía
Y en eso los bancos tenemos mucho conocimiento de cómo podemos volver una inversión rentable. Son 4 pasos, bueno 5 porque hay un paso 0, pero el paso 0 se trata de que ustedes puedan a través de la inclusión financiera lograr la mayor cantidad de data posible de esa empresa para que verdaderamente podamos encontrar esas brechas que tiene y poder buscar las oportunidades para poder financiar esas oportunidades y materializar entonces ese crecimiento sostenible en ese negocio. Entonces, lo primero, paso 0, incluirlos financieramente con el producto más básico que tengamos en el mercado para las MIPYMES, de modo que podamos formalizarlas e ingresarlas al sistema. Pero más allá de eso también es darles el siguiente producto que estén requiriendo y reducir lo más que podamos esas barreras de acceso, pero también barreras al uso, porque lo que buscamos también es que den un uso correcto a los productos financieros que les estamos entregando. De ahí, el primer paso, ya sí, el primer paso oficial, es que evaluemos su salud financiera y también los elementos ASG. En este momento, en Europa, ya empieza a funcionar una política que lo que está pidiendo es que todas las empresas, sin importar el tamaño, empiecen a reportar elementos ASG. Esto genera una presión fuerte para empresas pequeñas que ni siquiera entienden esto cómo funciona y cómo lo pueden reportar y que van a estar buscando a sus entidades financieras para esto. Latinoamérica todavía no tiene este aspecto, pero sí, si vemos históricamente cómo nos vamos moviendo hacia lo que en Europa empiezan a sacar de políticas en estos aspectos, seguramente no estamos tan lejos de que se empiecen a introducir este tipo de políticas también aquí. Y lo importante es que estemos listos para todo esto, desde ya tener las MIPYMES más eficientes en reportería de ASG y todo gracias al apoyo que sus bancos les están dando. Entonces, el primer paso es justamente buscar eso, encontrar esa información de cómo están frente a aspectos ASG, cómo están las emisiones de esa MIPYME, qué tanto es el nivel de circularidad que tiene, cómo está en eficiencia de uso de recursos, pero también cómo están los aspectos sociales y de gobernanza, se está entregando empleo decente, empleo digno a sus empleados, está respetando derechos humanos en su cadena de valor, etc. El segundo paso es entonces, entendiendo esa información que tenemos de línea base de ese negocio, e inclusive entendiendo que tenemos diferentes niveles de madurez en el relacionamiento y quizá no podemos atender a cada MIPYME con un asesor financiero, sino que en realidad tenemos que agruparlas porque no podemos tener un nivel de personalización muy alto, les pongo en todo el espectro. Si podemos trabajar una a una, entonces hay que crearle un plan de cierre de brechas a cada uno de ellos para que puedan crecer sosteniblemente. Si no, pues entonces clustericémoslas dependiendo del sector de la economía en el que están trabajando y al tamaño que tiene ese negocio. Pero el caso sí es que creemos un plan para ellos que les permita entonces ese cierre de brechas y que rápidamente empecemos a ver cambios en sus aspectos ASG. Y de nuevo, ASG todos en el mismo tamaño. No podemos tener una A mayúscula y luego tener la S y la G súper minúsculas. Estos son 3 patas en una mesa que, si una mesa de 3 patas, una pata es muy larga, la mesa no sirve, ¿cierto? Entonces hay que trabajar los 3 al mismo tiempo. Entonces revisamos esto, cerramos las brechas, empezamos entonces la implementación de ese plan y materializamos esas oportunidades a través de financiación, que es lo que mejor sabemos hacer desde los bancos, pero una financiación pues que justamente es coherente y súper relevante para cerrar brechas que ya estamos identificando con ellos. De ahí el paso 4 es justamente hacer evaluaciones financieras, ver cómo están mejorando todos sus indicadores financieros de solidez, cómo también están mejorando sus aspectos ASG, hacerlo de forma periódica y obviamente ajustar y repetir. Mido, actualizo el plan, materializo oportunidades y así. ¿Sí? Como si fuéramos un ciclo de lavadora en pocas palabras, pero sí, hay que hacerlo constantemente hasta que los podamos dejar perfectos, de 10 puntos. En pocas palabras, es entonces trabajar por la salud financiera de las MIPYMES para que crezcan de una forma sostenible, de una manera en la que puedan preservar empleos que sean dignos, pero que también estén creando más empleos, que además entonces puedan incrementar su eficiencia en el uso de los recursos, incrementar su circularidad, que puedan reducir sus emisiones, que puedan también mejorar sus cadenas de valor y que puedan incrementar su rentabilidad. Esto hace entonces que pues, podamos volver este trabajo específico con las MIPYMES, ayudarlas en esa transición a ellas, usarlo como un catalizador entonces de la transición justa y así entonces pues poder
poder utilizarlo rápidamente. ¿Por qué digo rápidamente? Porque es que, de nuevo, es apalancarnos de lo que ya trabajamos en la parte de inclusión financiera, llevarlo más allá, hacia la parte del bienestar financiero, y es algo que está a la mano, es algo que sabemos hacer. Entonces, capitalicemos en eso que sabemos hacer muy, muy bien. ¿Qué hacer ya mismo? Entonces, Laura, salimos de acá y pues nos has dicho 4 pasos, por dónde empezamos. No sé qué hacer. ¿Cómo llevo esto a mi banco? 3 cosas. Primero, revisemos qué data tenemos en este momento de las empresas. ¿Cuál nos faltaría para entender su nivel de salud financiera, para entender cómo están en puntos de ASG? Y creemos un plan entonces para robustecerla. Ayer me preguntaban, ¿y uno cómo robustece esa información? Ya estamos empezando a generar formularios para poder entender cómo están las emisiones de carbono en los negocios que estamos financiando. Pues es agregarle a esos formularios estos aspectos. Laura, pero es que se vuelven muchas preguntas. Es que nadie dijo que había que hacerlas al mismo tiempo. Vamos a hacer encuestas progresivas. 5 preguntas aquí cuando entren a la sucursal virtual, luego otras 5, luego otras 5, hasta que tengamos todas las preguntas listas. Y esto aplica también para nuestro relacionamiento con el cliente individual, en su salud financiera y en sus finanzas personales, para entenderlo mejor. Nadie dijo que de una hay que preguntarle las 30 preguntas que necesitamos para los puntos de data de nuestro indicador. ¿No? 5, luego otras 5, pero esto sí requiere mucho apoyo de nuestros colegas de infraestructura de datos y de analítica de datos, pues para crear estos sistemas y poder preguntar. Una segunda acción que pueden hacer ya mismo es entender la línea base que tienen de solidez financiera y los puntos de dolor de los negocios, y basándose en esa data empiezan a entender qué pueden hacer ustedes ya para aliviar esos puntos de dolor. Y tercero, prioricen sectores de la economía que deben ser apoyados en la transición verde, pero también asegúrense de mantenerlos diversificados. Justamente nosotros en este momento estamos empezando a trabajar un tema que es hablar de las economías que son saludables e inclusivas, y aquí incorporamos el aspecto de la salud y la inclusión financiera de negocios y de personas, el empleo decente, pero también la diversificación sectorial, todo acompañado pues, de mantener un tema de equidad de género. Entonces, adelántense a toda esta curva que se viene de trabajo en los próximos años y empiecen ya a pensar si estos son los sectores a priorizar, cómo yo me aseguro que no se genere, que yo fortalezca solo 1 o 2 y ya se pierda la diversificación de la economía en la que estoy operando. Y para cerrar, el mensaje que quiero que quede en su cabeza, como esas canciones que uno no se logra sacar y las está cantando cuando menos piensa. Sostenibilidad no es solo lo ambiental. Sí, sostenibilidad no es igual a ambiental, solamente. La S de ASG no está en la mitad por coincidencia. Es la pega que mantiene funcionando la A y la G. Hay que trabajarla también. Y que si el cliente no es sostenible, el banco tampoco lo va a hacer y la economía mucho menos. Muchas gracias. Laura, tenemos un par de preguntas del público. La primera dice, ¿la transición justa está relacionada con la justicia climática? Ese término sí me dejan corchada, como decimos los colombianos. Porque un poco lo que nosotros estamos diciendo es que mientras estamos haciendo todo el proceso de que logremos reducir las emisiones en industrias que son de altas emisiones, que logremos apoyar a estas empresas a que pues, salgan de tener emisiones demasiado altas, pero también con las nuevas industrias apoyar para que de una vez entren siendo bajas, pues no podemos entonces causar este tema de excluir del sistema financiero, de las economías, pues a estas empresas mientras están haciendo su proceso de transición. Entonces de ahí hablar de que sea justo como tal, y ahí pues de nuevo me disculpo porque el término de justicia en la transición sí se me hace completamente ajeno en este momento, perdón, pero pues lo que sí se está buscando entonces es que en el proceso de transicionar a todas estas empresas a que reduzcan sus emisiones, pues eso no cause un impacto negativo en los aspectos sociales o en los mismos impactos sociales que puede tener esa empresa en esa transición. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se lograría reducir el consumo masivo al incentivar las ganancias de las empresas, ya que al crear mayor producción es mayor el consumo? ¿Qué sería un impacto negativo a la sostenibilidad? Aquí hay 2 aspectos y por eso es tan importante uno también como banco trabajar con sus clientes persona natural, porque las empresas responden a la demanda que tienen en el mercado, pero también entran a crear demanda.
Entonces el banco necesita apoyar a que la empresa entre a crear demanda en productos que son verdes en su cadena de valor, ¿sí? Sostenibles en su cadena de valor, pero al mismo tiempo tiene que educar al consumidor a que demande ese tipo de productos y que esos productos entren a un precio que sí sea asequible. Es que hablábamos, pues si yo tengo hambre, si yo no tengo los ingresos necesarios, ¿yo me voy a ir por el producto verde que me cuesta $3 más o me voy a ir por el que me cuesta los $3 menos? Es que no tengo el ingreso para pagar el de $3 más. Pero si nosotros trabajamos con las cadenas de valor justamente para que lo verde no sea igual a más caro, entonces ahí justamente pues sí se equilibran, que hay mayor producción, pero es mayor producción de lo verde, es mayor producción sostenible y está haciéndole match a la demanda que estamos generando en el mercado. Esto hace pues que justamente sí pueda crecer estos negocios y que lo hagan de una manera sostenible. De otro modo, de nuevo, si no se trabajan ambas cosas en simultánea, lo que estaríamos viendo es que sí, pues aumenta una producción que no es tan verde, pues porque el consumo en este momento el consumidor está demandando lo que puede pagar. Agradecemos la participación de Laura Díaz por enfatizar en la importancia del impacto social. Enfoque clave para asegurar que avancemos hacia una economía baja en carbono. Ahora tomaremos un receso de 30 minutos para continuar con más conferencias magistrales sobre las tendencias, oportunidades y retos para impulsar un financiamiento sostenible que contribuya a la lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible del país y la región. Durante estos minutos invitamos a visitar los stands que se encuentran de nuestros auspiciantes en el salón donde también tendremos el coffee break. Les pedimos a todos los asistentes regresar a las 11:15. Les recordamos también, por favor, entregar el documento de consentimiento de tratamiento de datos personales al staff del evento que se encuentra en la mesa de registro. Firmar y entregar este consentimiento nos permitirá remitir el certificado, fotografías, grabación y material del evento a sus correos electrónicos. Regresamos enseguida.